Servidor Miguel Alarcón les da la más cordial bienvenida a nuestro curso del día de hoy, en el cual vamos a platicar sobre el cierre fiscal de personas físicas 2021. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro evento que tenemos preparado para ustedes. Recuerden que es importante que mantengan sus micrófonos durante la duración del evento cerrados. Esto con el fin de evitar que tengamos que escuchar de alguna manera interrupciones durante nuestro evento de capacitación. Recuerden mantener en todo momento sus micrófonos cerrados. De igual manera, amigos de Caficón, comentarles que este curso tiene una duración de 4 horas. Estaremos terminando alrededor de las 2 de la tarde. A las 12 del mediodía vamos a realizar un pequeño break de medio tiempo y durante la duración de nuestro evento, recuerden que se encuentra a su disposición un chat con el cual pueden interactuar con nosotros durante la duración del curso. Vamos a estar abriendo sesiones de preguntas y respuestas. Conforme avancemos en el tema, vamos a darles opción para que realicen alguna pregunta, tengan alguna duda. Vamos a estar abriendo nuestro chat de preguntas y respuestas. Este es el módulo que corresponde a nuestro seminario de cierre de ejercicio y desde luego el día de hoy le corresponde platicar al cierre fiscal de personas físicas 2021. Sean ustedes bienvenidos. Su servidor Miguel Alarcón les da la más cordial bienvenida a su evento de capacitación. Recuerden que todo el curso quedará totalmente grabado y para fines de calidad en el servicio, ustedes pueden retransmitir este curso a través de su membresía que tienen con Caficón. Bienvenidos todos ustedes a nuestro evento. Les mando un cordial saludo a todos ustedes desde Guadalajara, Jalisco. Y bueno, pues vamos a comenzar con este esquema que es el cierre fiscal de personas físicas. Muy bien, vamos a dar inicio. Como ustedes saben, por temas de obligaciones fiscales, estamos obligados a que fiscalmente le tengamos que dar a conocer a la autoridad nuestra declaración de nuestros ingresos que hubiésemos obtenido precisamente durante el ejercicio. Para efectos de las personas físicas, amigos de Caficón, van a vivir en el título cuarto de las personas físicas por los ingresos que obtengan en efectivo, en bienes, devengado, cuando en los términos del citado título se señale en créditos, en servicios y en los casos que señale precisamente la ley del impuesto sobre la renta o de cualquier otro tipo. Recuerden, en este artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta también se encuentra la obligación que cuando sean residentes en México, por todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza, de donde provengan como tal. Y bueno, pues dentro de este marco fiscal, ¿cómo se encuentran, amigos de Caficón, organizadas precisamente las personas físicas dentro de lo que es este esquema fiscal? Bueno, dentro de lo que es las personas físicas van a vivir en el título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. En el capítulo 1 viven los ingresos por salarios por la prestación de un servicio personal subordinado. En lo que es el título 2, ingresos por actividades empresariales y profesionales. En el capítulo 3, ingresos por arrendamientos y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. En el capítulo 4, enajenación de bienes. En el capítulo 5, ingresos por adquisición de bienes. En el 6, ingresos por intereses. En el 7, ingresos por la obtención de premios.
En el octavo, ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales. En el octavo, ingresos por dividendos, y en el 9, demás ingresos que obtengan las personas físicas, del artículo 141 al 146. Por lo tanto, bueno, pues de alguna manera tenemos directamente esta sección de la división de los ingresos que tiene directamente las personas físicas. Entonces, bueno, sí es importante, amigos, ubicar dónde se encuentra cada uno de estos contextos directamente relacionados con las obligaciones de todas estas personas físicas. Y sobre esto vamos a estar trabajando directamente el día de hoy, hablando del cierre de estas personas físicas. Recuerden, amigos, que cuando estas personas físicas tienen más de un ingreso en alguno de estos capítulos, de manera obligatoria, deberán de presentar su declaración anual. Recuerden que los únicos, de alguna manera, que no tienen declaraciones anuales y que no tienen estos cierres son precisamente los RIF, dado que los RIF trabajan en base a un esquema de pago definitivo, y como su pago precisamente es definitivo, efectivamente no tendrán que presentar cierre o declaración anual. Por eso no se encuentran dentro de lo que es este título cuarto. Y aparte, bueno, pues ya como comentarles, ya los RIF, pues ya no a partir del ejercicio 2022, ya no se puede ofertar, sus artículos quedaron derogados. Por lo tanto, bueno, pues digamos que ya los RIF están en un proceso de extinción, ya no van a operar como tal a partir del 2022, salvo aquellos que decidan quedarse en el RIF y que presenten un aviso en el cual decidan mantenerse en el régimen y no sean de alguna manera enviados al nuevo régimen del reciclo, no sean enviados o migrados. Pero realmente ya la gran cantidad de estos contribuyentes efectivamente ya van a vivir en el nuevo artículo del reciclo, a excepción, insisto, de que decidan quedarse en el régimen. Bien, platicamos de la obligación precisamente de presentar la declaración anual. La declaración anual se encuentra en el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y bueno, pues tienen o tenemos todos la obligación de presentar precisamente esta declaración, a excepción de los que estén exentos y de aquellos por los que se haya pagado el impuesto definitivo. ¿Quiénes son esos que tienen pago definitivo? Son los sueldos y salarios, que ellos tienen un pago definitivo a través de su retención, o en su caso el tema de los RIF. Recuerden que en el caso de los sueldos y salarios, si tienen más de 2 ingresos en capítulos diferentes, o tienen más de un patrón, o tienen más de 400,000 pesos de sus ingresos, recuerden que aquí este tipo de contribuyentes efectivamente tendrá la obligación de presentar su declaración anual. Más adelante, obviamente, vamos a estar platicando, desde luego, de lo que son este tema de los sueldos y salarios. Y bueno, pues las personas físicas, recuerden que tendrán la obligación de presentar su declaración anual en el mes de abril, a excepción de que alguna regla miscelánea marque algo diferente, como fue en el caso de este 2021, cuando se presentó la declaración del 2020, que por única ocasión la autoridad decretó a través de miscelánea que se podía presentar a partir del mes de mayo. ¿Sí? En el mes de mayo fue la fecha de presentación del anual del 2020. Pero recuerden que fue un caso pues totalmente excepcional. No significa que siempre ya se vaya a quedar como mayo. Hasta el momento, hasta la fecha, la indicación es de que para esta declaración del cierre del ejercicio 2021 se deberá de presentar a más tardar en abril del 2022, a menos, insisto,
que suceda algún tema diferente y que la autoridad efectivamente marque alguna situación que haga que modificamos la fecha de presentación. Pero hasta la fecha, este es la normativa. Ingresos que deben de declararse o informarse precisamente en la declaración anual. Recuerden, amigos, en el artículo 90 establece que las personas físicas no aplica residentes en el extranjero están obligadas a informar en la declaración del ejercicio sobre los préstamos que pueden ser los bancarios o los donativos en efectivo o en especie y los premios obtenidos en el mismo, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Es decir, los datos informativos que deben declararse en la declaración anual son los siguientes: préstamos, premios y donativos. Ojo, que en lo individual o en su conjunto excedieron de 600,000 pesos en el ejercicio. Importante comentarles que dentro de lo que es la declaración anual, efectivamente hay un apartado donde la autoridad otorga el beneficio de realizar esta declaración de manera informativa. También recuerden que de manera informativa, todas aquellas físicas que hayan percibido más de 500,000 pesos, hablando de sueldos y salarios, por temas de viáticos, deberán de informarle también a la autoridad este esquema. Entonces, obviamente es parte de las obligaciones que tenemos al momento de presentar nuestros esquemas fiscales. En el caso, amigos, en el tema de premios, no hay tanto problema con la física porque al momento de que la física recibe un premio, se le hace la retención de manera directa, hablando de la física que llega a obtener ahí por ahí algún beneficio a través de un premio. En el caso de los donativos, sí es importante que protejan a su persona física y si van a realizar o van a recibir algún donativo, junto con el tema de los préstamos, recuerden que la autoridad nos obliga a materializar estas operaciones. ¿Qué significa materializar? Que tanto préstamos como donativos se recomienda que se realice un documento donde se le dé fecha cierta a través de un notario en el que se indica que estas personas físicas van a recibir donativos en el ejercicio o van a estar recibiendo algún tipo de préstamos. ¿Para qué? Porque la autoridad visualiza que a determinada persona física le llegan determinados ingresos. Y esos ingresos, pues obviamente, se tienen que materializar para efectos de que no se cause ISR. Oye, Miguel, ¿qué pasa si una persona física recibe donativos o recibe préstamos? No tiene la materialidad, es decir, no tiene la documentación que acredite que pertenece a un préstamo o un donativo y aún todavía no presenta en la anual la declaración informativa. Ojo, si se dan estos dos elementos, la autoridad tiene toda la facultad de considerar a estos recursos o a estos depósitos como un ingreso que causen efectivamente impuestos sobre la renta. Entonces, ojo, hay que declararlos en la sección informativa del anual y segundo, hay que tener la materialidad de los mismos. Porque aunque por su naturaleza sean exentos, si no se cumplen con este precepto, se corre el riesgo precisamente de que la autoridad los considere efectivamente como causales de impuestos sobre la renta. Entonces aquí, amigos, mucho cuidado con este tipo de operaciones fiscales. Ahora bien, les comentaba en el mismo artículo 150, cuando se hayan declarado ingresos totales, incluyendo aquellos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto y por los que se declaró el pago en impuesto definitivo, superiores a los 500,000 pesos, deberán declarar la totalidad de sus ingresos.
También aquí recuerden que dentro de este 150, para efectos de los 500,000 pesos, tomen nota. Recuerden que se incluye también el tema de los ingresos provenientes de temas de viáticos. Entonces, bueno, pues obviamente aquí sí es importante considerar este efecto. Fíjense bien, deben de declararse la totalidad de los ingresos, incluidos aquellos por los que no se está obligado al pago de ISR, cuando estos sean superiores a los 500,000 pesos. Entonces, si una persona física, por ejemplo, obtuvo ingresos por una pensión alimenticia, que en este caso, obviamente, la pensión alimenticia no es sujeta a ISR, pero dicha pensión en el ejercicio fiscal hubiese rebasado la cantidad de 500,000 pesos, ¿debe declarar el ingreso? La respuesta es sí, tal como se mencionó anteriormente. Además, recuerden que es importante considerar que se debe de declarar como ingreso exento el pago del ISR por viáticos cobrados, ya se los había comentado, enajenaciones de casas, habitaciones y herencias o legados, que en lo individual o en su conjunto hayan excedido de 500,000 pesos. ¿Cómo lo vamos a declarar? Recuerden que en la misma declaración anual de la persona física viene un apartado donde se presenta esta información. Recuerden aquí el riesgo que de no declararse como informativo, se corre efectivamente la posibilidad de que la autoridad considere esto como un ingreso acumulable y desde luego cause impuesto sobre la renta. Ahora bien, dentro de su material de trabajo, les incluí este escrito. Oye, Miguel, ¿qué pasa si mi persona física, por ejemplo, en el caso de las pensiones alimenticias o en el caso de los viáticos, no tiene obligación de presentar la anual? Entonces, al no presentar la anual, ¿qué es lo que sucede? Que no tengo un medio electrónico para poder declarar este tipo de ingresos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok, entonces vamos a realizar un escrito que se le debe de presentar a la autoridad, porque al no haber declaración anual, pues entonces lo tengo que hacer por la vía escrita. Entonces, siempre me preguntan, bueno, ¿y cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo notificar? Aquí en su material les estoy incluyendo efectivamente ya el machote con el cual se hace la presentación informativa si no se presenta por la declaración electrónica anual. Y aquí efectivamente la autoridad, dentro de lo que es este esquema, bueno, pues obviamente se presenta lo que es este documento o este escrito como tal. Entonces aquí, de alguna manera, ya lo tienen referenciado. Esto para efectos, obviamente, de que no tengan ese problema. Ahora bien, ingresos que deben declararse o informarse, ¿sí? Fíjense bien, se muestra otro modelo descrito para solicitar el tema de los estados de cuenta. Este es el que solicitamos, ¿sí? Este es el aviso de los estados de cuenta para efectos precisamente de que tengan ustedes la información completa del contribuyente, tanto la presentación informativa a la autoridad, como también el efecto que se le sigue a dar para el tema de el tema de los estados de cuenta directamente con instituciones financieras. Ahora bien, vamos por aquí. Fíjense bien, les muestro esta jurisprudencia que la utiliza mucho la autoridad en contra, obviamente, del contribuyente. Y siempre me dicen, oye, pues, fíjate que, pues yo soy, el día de ayer que tuvimos un curso, precisamente nos decía un compañero, oye, pues es que yo soy el tesorero de una asociación de padres de familia. Hay mucha gente que, por ejemplo, se le depositan temas de cajas de ahorro, temas de fondos de ahorro. Oye, fíjate que, pues, mi mamá ya está grande y
puede ir al banco, pero a mí me depositan la ayuda de mis hermanos de Estados Unidos y ahí es donde llega el recurso. Tengan mucho cuidado con este tipo de temas porque recuerden que todo lo que caiga a la cuenta bancaria, la autoridad lo llega a considerar efectivamente como un ingreso. Entonces, obviamente aquí sí es importante que consideren que no es importante no utilizar las cuentas bancarias de las físicas para temas que no son parte de la operación o de la naturaleza misma del cliente. No se deben de prestar las cuentas bancarias. De repente me dicen, oye, pues es que fíjate que mi hermano vende no sé qué producto y yo doy mi cuenta para que me depositen sus comisiones, sus ventas, etcétera, etcétera. No se debe de hacer este tipo de temas. Recuerden, los depósitos bancarios en la cuenta del contribuyente podrán tomarse válidamente como una base fehaciente y objetiva para aplicar la tasa relativa y desde luego el impuesto sobre la renta. Entonces, amigos, tengan mucho cuidado con el tema de las cuentas bancarias. No se deben de utilizar para fines distintos a los ingresos que tiene propiamente el contribuyente. Nos hemos encontrado muchas veces con las empresas que efectivamente el contador, y digo, por vida de Dios, cómo el contador cae en estos errores. Que el contador es al que se le deposita el fondo de ahorro, que se le deposita la caja de ahorro. Eso, amigos, no debe de suceder. Si mucho menos el contador le asesora al cliente que el fondo de ahorro o la caja se la depositen a uno de los trabajadores de la empresa. Eso no se debe de utilizar. Entonces, tengan mucho cuidado con estas operaciones. Gracias. Por favor, es importante que cierren su micrófono. Esto para que se eviten interrupciones durante el desarrollo del curso. Bien, fíjense bien. Recuerden que dentro de lo que es el tema fiscal de las personas físicas, uno de los temas más importantes es que desde el ejercicio 2016 ya quedó desindexado los salarios mínimos dentro de la determinación de los ingresos exentos de las personas físicas. Recuerden que siempre, para efectos fiscales, ya no se utiliza el tema del salario mínimo. Vamos a estar utilizando la UMA. Siempre crea un poquito de confusión, porque al momento de que vemos la redacción de la ley del impuesto sobre la renta y ubicamos el contexto de la ley, siempre la ley hace referencia al salario mínimo, pero recuerden que el salario mínimo ya quedó desindexado. Entonces, a través del decreto de la UMA, indica que todo lo que es la ley del IMSS, la ley del Infonavit, la ley del impuesto sobre la renta, cuando haga mención a salarios mínimos, significa que el indicador directo será el tema de la UMA. Recuerden, amigos, que la UMA con la cual estamos trabajando en este 2021 será de 89.62. Importante comentarles que la UMA, ¿sí? Dentro de lo que es el tema, la UMA maneja un ejercicio montado. ¿Qué significa que sea ejercicio montado? Que inicia el 1 de febrero de cada año y su vigencia es hasta el 31 de enero del 2022 en este caso. Entonces, esta UMA de los 89.62 la vamos a seguir utilizando hasta el 31 de enero del 2022. Recuerden, por ahí a mediados de enero del 2022, el INEGI, que es el encargado de dar a conocer la actualización de la UMA, nos va a dar a conocer la UMA con la cual vamos a trabajar a partir del 1 de febrero del 2022 hasta el 31 de enero del 2023. Recuerden, es muy diferente la actualización de la UMA a la actualización de los salarios mínimos. La UMA, su actualización es única y simplemente en base a la inflación. ¿Quién nos genera la actualización de la UMA?
el INEGI. En el caso de los salarios mínimos, trabaja la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y será la inflación más puntos adicionales los que vienen a marcar directamente la actualización directamente de los salarios mínimos. Nada más para efectos de conocimiento fiscal, ¿cuál es el único concepto que sigue trabajando con salarios mínimos y que forma parte del pago a una persona física? El único concepto que se maneja con salarios mínimos será la prima de antigüedad, y esta por ser de naturaleza totalmente laboral. Entonces, la prima de antigüedad es el único concepto que se le paga a una persona física vía salarios mínimos. El resto de los conceptos que vienen en IMSS, Infonavit y en la ley del impuesto sobre la renta, para efectos de determinar exentos y gravados, siempre va a ser el tema de la UMA. Ahora bien, vamos con nuestro primer invitado, amigos, de esta mañana, en la cual vamos con los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Los sueldos y salarios los vamos a encontrar en el capítulo 1 del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora bien, vamos a empezar a ver los detalles que tiene precisamente el tema de los sueldos y los salarios. El artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta establece la obligación de retener el ISR a los que viven en el capítulo 1. ¿Quiénes son los que viven en el capítulo 1? Los trabajadores y los asimilados a salarios. Recuerden, ¿cuál es la diferencia entre un asimilado y un trabajador? Que los trabajadores tienen subordinación, y por el hecho de que tengan subordinación, estos subordinados se les tiene que dar prestaciones de ley, se les tiene que dar seguro social de manera obligatoria y obviamente tienen la protección de la Ley Federal de Trabajo. Los asimilados no tienen prestaciones de ley y tampoco hay una obligación de darles seguro social. Recuerden que nosotros como patrones trabajamos con tres figuras: el trabajador, el asimilado y la otra figura que se denomina el honorario. Nada más que el honorario no vive en el capítulo 1 y tampoco entra dentro de este régimen de salarios. Recuerden que el honorario vive en su propio capítulo. El honorario realiza él su facturación. Si bien es cierto, se realiza una retención de ISR y de IVA, no forma parte del capítulo primero el tema de los honorarios. Entonces, en este tema de sueldos y salarios van a vivir efectivamente los asimilados y los trabajadores. Recuerden, este es el artículo 96. Hay otro artículo que es el 94, donde hay unos asimilados, pero esos asimilados son los que son los comisarios, son los socios, son los representantes legales, etcétera, etcétera. Entonces ellos viven en otro artículo. No hay que, recuerden que los asimilados tienen una serie de clasificaciones donde hay asimilados obligatorios y donde hay asimilados opcionales. Ahora bien, dentro de lo que es esta estructura del capítulo 1, que son sueldos y salarios, recuerden que ellos tienen dos tipos de ingresos: el objeto y el no objeto. El objeto son los ingresos grabados, que son los acumulables, que viven en el artículo 94, primer párrafo, fracción primera de la ley del impuesto sobre la renta, y los no acumulables, que viven en el artículo 95 de la ley del impuesto sobre la renta. Ojo, recuerden que los ingresos exentos de los subordinados o de los sueldos y salarios van a vivir en el artículo 93. En el artículo 93, por ejemplo, tienen un concepto muy especial, porque dentro del artículo 93 se encuentra lo que se denomina la previsión social. ¿Qué es la previsión social? Son todos aquellos conceptos que de manera adicional se le otorgan a un trabajador adicional a la ley. Por ejemplo, ¿quiénes son los que viven en el artículo 93? Aquí es donde viven los ayudas
los vales de despensa, ayuda de transporte, ayuda de nacimiento, ayuda de fallecimiento, los fondos de ahorro, las cajas de ahorro, eh, útiles escolares, subsidios por incapacidades. Esos conceptos viven en el 93 y toda la previsión social que otorgue el patrón de manera adicional será considerada un ingreso exento. ¿Qué otro es ingreso exento dentro del artículo 93? El tema de los viáticos. Los viáticos, siempre y cuando hayan estado totalmente justificados y comprobados por el trabajador, van a vivir en el artículo 93. Y también tenemos los no objeto, que esos viven en el artículo 94. Recuerden, amigos, los asimilados a salarios, todo lo que se le pague a un asimilado será considerado un ingreso gravado. Los asimilados no tienen ingresos exentos. Los asimilados no tienen ingreso no objeto. Todo lo que se le pague al asimilado será gravado y será objeto de retención. ¿Sí? Entonces aquí, obviamente cuando timbramos un asimilado y se le timbra con una clave de algún exento, al final del año la autoridad nos manda que ese RFC tiene una inconsistencia, precisamente porque estos no tienen en su estructura ingresos exentos como tal. Recuerden, para efectos del sueldo y salario, efectivamente los salarios y demás prestaciones que derivan de una relación laboral, como es el tema de sueldos y salarios, el tema de aguinaldos, gratificaciones, horas extras, prima vacacional y desde luego el tema de la prima dominical. Son conceptos, amigos, que están relacionados directamente con los ingresos que tiene un sueldo y salario. ¿Sí? Recuerden, cuando hablamos de subordinación, significa que este tipo de trabajadores, pues obviamente tienen que checar tarjeta, tienen que utilizar, tienen un horario, tienen que de alguna manera cumplir con una función específica dentro de la empresa y eso se denomina que tienen una subordinación. En el caso de la PTU es una remuneración de ley que también causa impuestos sobre la renta, pero recuerden que la PTU pertenece a la familia del régimen de ley, pero es obligatorio, pero no es constante porque el trabajador necesita que existan utilidades en la empresa declaradas para que tenga el beneficio de que se le pague efectivamente una PTU. Prestaciones recibidas como consecuencia del término de una relación laboral. Por ejemplo, está el tema de las indemnizaciones, liquidaciones, finiquitos, prima de antigüedad, entre otros, forman parte de la estructura fiscal de los ingresos objeto de una persona física que vive bajo el esquema de los sueldos y salarios, es decir, título cuarto, capítulo primero. Fíjense bien, no se consideran ingresos para los trabajadores los siguientes conceptos: los servicios de comedor, la comida proporcionada a los trabajadores, así como el uso de bienes que el patrón les otorgue para el desempeño de sus actividades propias de estos y que estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado. Por tanto, estos conceptos no serán ingresos gravados para efecto de ISR. Recuerden, amigos, la mayoría de estos ingresos que llega a obtener un trabajador son precisamente provenientes de la previsión social. En el caso de trabajadores, el artículo 93, fracción 1 a la 17ª, establece los ingresos por los que no se pagará ISR. ¿Sí? Entonces, no se preocupen. Oye, Miguel, ¿cómo ubico esos conceptos dentro de lo que es el timbrado? Son todos aquellos que los patrones dan de manera adicional por la relación laboral entre un patrón y un trabajador. Desde luego, amigos, que estos ingresos exentos que llega a tener un trabajador se encuentran topados a 7 veces la UMA
o una UMA elevada al año. Eso es el concepto que tiene la previsión social y que desde luego tiene un tope. La diferencia entre este concepto causará un ISR que se le considera excedente por previsión social. Pero eso es en el caso, obviamente, de que llegan a tener dicho excedente los trabajadores por temas de previsión social. Ahora bien, en el caso, ¿cómo se presenta la declaración anual en ciertos casos? Bueno, cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo, tales como honorarios, actividades empresariales. Sin embargo, no aplica en el caso de que el trabajador haya tenido además ingresos en el RIF, por lo que no estará obligado a presentar declaración anual. Y desde luego, amigos, en el caso de que tengamos trabajadores de sueldos y salarios que tengan menos de 400,000 pesos, que tengan más de un patrón o que inclusive tengan deducciones personales, en ese sentido, el trabajador tiene todo el derecho, si él así lo desea, de presentar su anual. Por ejemplo, digo, es válido que un trabajador tenga ingresos por 300,000 pesos, tenga un solo patrón, y quizás el contador le diga, oye, pues tú no tienes que presentar tu anual, pero te diga, bueno, no así, de manera directa, pero en el ejercicio traigo deducciones personales, que son el crédito hipotecario, mi crédito de Infonavit, pues sucede que pagué alguna hospitalización, le pagué a mis hijos el dentista, pagué colegiaturas. Entonces, bajo estos conceptos, el trabajador tiene todo el derecho de avisarle a su patrón, es decir, al retenedor, que no le haga el cierre de sueldos y salarios, que él, por su propio derecho, va a presentar su declaración anual. Recuerden, amigos, cuáles son las fechas en las cuales estos trabajadores deben de decidir que no se les debe de hacer cierre de sueldos y salarios y que van a presentar sus anuales. Generalmente tiene que ser en la última de noviembre o a más tardar, precisamente en estas fechas, la 1 de diciembre, para que la gente de la empresa no considere estos conceptos dentro del cierre de sueldos y salarios. Entonces, es importante que se haga esta aclaración precisamente con este tipo de trabajadores. Vamos con la regla 232 de la miscelánea del 2021. Cuando se trate de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado y el saldo a favor derive únicamente de la aplicación de deducciones personales previstas en la ley del impuesto sobre la renta, la facilidad prevista en esta regla se podrá ejercer a través de la citada declaración anual que se presente aún sin tener dicha obligación, que es precisamente lo que les comentaba, en caso de que el trabajador tenga sus deducciones personales y quizás el contador le diga, oye, pero pues, ¿cuánto traes de deducciones personales? No, bueno, pues traigo mis citas médicas, le pagué el laboratorio de algún análisis a mi esposa o a mi mamá, y quizás el contador diga, es bien poquito. Pues sí, quizás sea muy poquito, pero él tiene todo el derecho de hacer valer esas deducciones personales y desde luego incluirlas dentro de su declaración anual. Oye, Miguel, ¿sirve de algo? Sí, claro, porque si en su cierre de sueldos y salarios trae una pequeña cantidad a favor, bueno, pues ya con sus deducciones personales le van a regresar un poquito más de ese saldo, pero ya no con el patrón, sino directamente a través del anual vía el SAT. Oye, Miguel, en caso de que traiga poquitas deducciones personales y traiga un ISR en contra en sueldos y salarios, ¿le sirve? Claro, porque al momento de que presenta sus deducciones, pues quizás inclusive no tenga que ya un saldo en contra, se aplique contra el ISR que trae en su base fiscal esta persona física y desde luego quizás ya en el anual le devuelvan pero poquito, pero pues es mejor que le devuelvan poquito a que en cierre de sueldos y salarios traiga una cantidad en contra. Eso siempre va a ser mucho mejor. Claro, obviamente esto es parte de los requisitos que se deben de cumplir dentro de las deducciones personales
que vamos a platicar desde luego un poquito más adelante lo que se establece con este tipo de sujetos y las obligaciones que marca la autoridad para efectos de las deducciones personales. Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año, de qué se trate o cuando se hubiesen prestado servicios a 2 o más empleadores de manera simultánea. Recuerden, amigos, cuando se cae en este supuesto, obviamente el trabajador tiene ya la obligación de presentar directamente su declaración anual. Cuando obtengan ingresos por conceptos, ¿a qué se refiere este capítulo? De fuente de riqueza ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar retenciones del artículo 96. Y desde luego, amigos, cuando de manera natural, por su solo sueldo y salario, obtengan más de 400,000 pesos en el ejercicio, ya de manera obligada y directa, van a tener que presentar su declaración anual. Obviamente, siempre les comentamos a los clientes que siempre es importante que a los subordinados, a los trabajadores, se les inculque la cultura de que tengan deducciones personales. Número 1, el trabajador tiene el derecho a disminuir su base fiscal en el año. Número 2, disminuyes la carga administrativa fiscal en tu empresa porque ya no tendrías que hacer tantos cierres de sueldos y salarios, porque prácticamente ellos se irían directamente a su declaración anual. La otra, bueno, pues obviamente que les atrae un beneficio donde si tuviesen un saldo a favor, pues obviamente este se puede incrementar a través de sus deducciones. Entonces, creo que la gran mayoría de las personas físicas pueden caer en algún supuesto de deducción personal, pero por desconocimiento, porque no saben cómo se utiliza la deducción, no saben cómo pagarla, porque no piden la factura. Y todo esto obviamente tiene mucho que ver con el tema de la cultura fiscal. Yo creo que más de alguno de nosotros durante el año, pues tiene la necesidad de que su papá, de que su mamá, de que la esposa, pues se hagan algún tratamiento médico o se realizan algún estudio. Y la gran mayoría de los subordinados, pues obviamente traemos crédito hipotecario. Entonces, partiendo de ese principio, pues obviamente, pues esas personas tendrían que estar solicitando esas diferencias de ISR. Fíjense, nomás saquen cálculos. ¿Cuántos de esas personas no presentan anual? ¿Y cuántas de esas personas tendrían derecho a un saldo a favor? Y eso es un ISR que definitivamente la autoridad no devuelve, no aplica por parte de estos desconocimientos. Simplemente le digo a mis clientes, mira, ¿cuántos tienes en nómina? 100. De esos 100, ¿cuántos tienen créditos hipotecarios? 60. O sea, significa que así de manera directa tendrías que hacer menos de 40 cierres de sueldos y salarios. Oye, ¿y cuánto haces de cierre de sueldos y salarios de esas físicas? Dice, no, pues tranquilamente 70, 80. Ahí tenemos un problema porque esas personas físicas pudieran haber disminuido su base fiscal y no lo hicieron. Entonces, bueno, pues aquí sí es importante que tengamos este tipo de detalles en consideración. Vamos con la regla 31712. Contribuyentes relevados de la obligación precisamente de presentar sus declaraciones anuales. Fíjense, los contribuyentes físicas no estarán obligados a presentar su declaración anual de ISR del ejercicio 2021 en los siguientes supuestos. Hayan obtenido ingresos exclusivamente por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado de un solo empleador, siempre que no exista ISR a cargo del contribuyente en la declaración anual. Recuerden, siempre que no exista ISR a cargo del contribuyente en la declaración anual. En su caso, hayan obtenido ingresos por intereses que no hayan excedido de 20,000 pesos y que provengan de instituciones que componen el sistema financiero. El empleador haya emitido el CFDI por nómina
respecto de la totalidad de los ingresos a que se debe la fracción primera de esta regla. Recuerden, amigos, es una obligación por parte de los patrones realizar los timbrados de la nómina de nuestros colaboradores. Si no se generan los timbrados, se caen en inconsistencias tanto con el patrón, tanto como con el trabajador como tal. Oye, Miguel, ¿qué pasa si no se le realizan los timbrados directamente al trabajador? Simple y sencillamente, si este trabajador presenta su anual, la anual va a ser rechazada. 2. Si se hace el cierre de sueldos y salarios y no se tienen los timbrados, no se va a poder deducir la nómina y se caería en una discrepancia entre la declaración anual y el repositorio fiscal, precisamente del patrón. Fíjense, esta facilidad no aplica a los siguientes tipos de personas físicas: quienes hayan percibido ingresos del capítulo primero, título cuarto, en el ejercicio en que se trate por concepto de jubilaciones, pensiones, liquidaciones o algún tipo de indemnización laboral. Los que estén obligados a informar en la declaración del ejercicio sobre préstamos, donativos y premios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 90, que ya lo habíamos platicado hace un momento, que recuerden que aquí, con respecto al artículo 90, es importante que tengamos la materialidad de esos ingresos y desde luego presentarlos en la declaración anual como parte de la declaración informativa. Entonces, obviamente, sí es importante que se considere esos aspectos del artículo 90. Es muy delicado porque recuerden que si no se presenta la informativa, la autoridad los puede considerar como un ingreso acumulable, es decir, como un generador de impuesto sobre la renta. Otras consideraciones que debemos de tener con estas personas físicas: los trabajadores deben solicitar los comprobantes fiscales de nómina. Recuerden que el trabajador tiene todo el derecho de revisar en el repositorio. Recuerden que en la página del SAT existen 2 repositorios para efectos de la conciliación de la nómina. Un repositorio para efectos del patrón y otro repositorio para efectos del trabajador. Y el trabajador, bueno, pues puede consultar sus timbrados de la nómina del ejercicio a través de ese repositorio. Sí es importante, amigos, que como contadores, como gente que administra una nómina, es importante que el trabajador se le induzca a que los timbrados pues no los esté realmente pidiendo con la empresa, porque eso genera carga administrativa para ustedes, sino que entre directamente al repositorio y a través de él pueda descargar y visualizar sus timbrados que tuvo durante el ejercicio fiscal. Entonces aquí sí es recomendable, sí es importante que se realice a través de esta manera. ¿Sí? Recuerden, tenemos 2 repositorios. En caso de haber recibido viáticos, solicitar el comprobante fiscal de la nómina. Recuerden que los viáticos se deben de timbrar, los viáticos se deben de ajustar. ¿Por qué? Porque dentro de ese viático que fue comprobado es el deducible para el patrón y el exento para el trabajador. De igual manera, cuando le entregamos el viático al trabajador, debe de ser timbrado con la clave 003, informando a la autoridad que el dinero ya no se encuentra con el patrón y que se encuentra a comprobación con el trabajador. Estos temas son de carácter obligatorios porque si no timbramos los viáticos, vamos a crear una discrepancia con el trabajador y desde luego en la contabilidad electrónica del patrón. No tiene derecho a deducciones autorizadas, sin embargo, sí a deducciones personales. ¿Sí? Recuerden que esta es una de las consideraciones que tiene el sueldo y salario. No tiene autorizadas, pero sí tiene personales. Recuerden que en el caso del RIF, que no tiene anual, pues no tiene personales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no tienen declaraciones anuales. Tener la contraseña y en su caso la e-firma o la e-firma portable actualizadas. Revisar el subsidio para el empleo
causado y entregado en efectivo por parte de los patrones. Recuerden que este tema de los subsidios lo pueden checar precisamente en el repositorio fiscal del patrón, donde van a poder ubicar si hay alguna discrepancia con el tema de los subsidios que se le pudo haber entregado al trabajador. Eso lo encuentran ustedes en el subsidio, en el repositorio para el patrón que se encuentra en la página del SAT, y hay un archivo en específico que es para efectos del subsidio, y ahí se van a encontrar ustedes si existe o no algún tipo de discrepancia con los subsidios del ejercicio 2021. Revisar si percibe desde luego otro tipo de ingresos, aplicar deducciones personales, honorarios médicos, dentales y hospitalarios, donativos, entre otros. Recuerden que importante tener la materialidad. Un momento más. Vamos a platicar un poquito de lo que son las deducciones personales. Aplicación de estímulos fiscales, tales como las colegiaturas. Recuerden que las colegiaturas no forman parte de las deducciones personales. Es un estímulo fiscal. Por lo tanto, no se computa dentro del tope de las deducciones personales. Es adicional. El propio estímulo tiene su propio tope. Entonces, no es una deducción personal directa. Es un estímulo fiscal. Revisar los estados de cuenta para verificar efectivamente el flujo que tuvo esa persona física contra lo que efectivamente se encuentra declarando como tal. Fíjense. Oye, Miguel, ¿qué requisitos debo de tener para poder aplicar la deducción de la nómina y no tener un problema con la autoridad en el sentido de cómo voy a aplicar esto de cara a mí como patrón? Bueno, fíjense, ¿qué es lo que pide la autoridad para que tu nómina no tenga problemas para efectos precisamente de la deducción como tal? Ojo, que sea estrictamente indispensable. 2, la razón de los negocios. 3, que esté debidamente registrada en la contabilidad. 4, inscripción en el RFC o en su caso actualización. Que esté efectivamente erogada. Expedir y entregar el comprobante de nómina. Retener y enterar el ISR. Calcular el impuesto anual. Inscribir a los trabajadores al IMSS y pagar las cuotas de seguridad social. Pagar y llevar el registro, recuerden, del subsidio para el empleo. Entonces, dentro de lo que marcan estas obligaciones, sí es importante que tengan este checklist. Si su nómina cumple con estos requisitos, pues prácticamente no debemos de tener ningún problema para efectos de su deducción. Fíjense bien, ¿qué hacer en el caso de sueldos y salarios cuando el comprobante de nómina tiene inconsistencias, errores y otros? Por ejemplo, es posible que el contribuyente haya duplicado la emisión de los CFDIs de nómina. 2, no se estén timbrando conceptos tales como faltas, incapacidades, previsión social, por ejemplo, en el caso de reembolsos de gastos médicos, útiles escolares, becas educacionales, entre otros, viáticos entregados a los trabajadores, que ya les hice algún comentario, y la comprobación, descuentos, fondo de ahorro, finiquitos, indemnizaciones, incluso el propio subsidio para el empleo. Errores en los datos tales como inicio de la relación laboral, régimen, tipo de contrato, periodicidad de pago, tipo de jornada, en el tipo de percepciones, ingresos grabados, exentos, descuentos de otros pagos, entre otros datos como tal. Fíjense bien, recuerden amigos de Capicón que tenemos dentro de estos conceptos cualquier error que ustedes hubiesen detectado dentro de lo que es el timbrado de la nómina. Tenemos hasta el último día del mes de febrero del 2022 para poder realizar los ajustes correspondientes a los timbrados de la nómina. Posterior
a esa fecha, ya no podemos modificar absolutamente nada del resultado del 2021 con respecto precisamente a los timbrados de la nómina. Entonces, amigos, importantísimo, tengan en consideración que no es necesario que los ajustes y las modificaciones queden en este mismo 2021. Se pueden realizar hasta febrero del 2022 y donde dice fecha de pago, se le incluye la fecha del 2021 para que el SAT considere las modificaciones dentro de este ejercicio. Ya por estas fechas es muy común que de repente los clientes me dicen, oye Miguel, pues fíjate que sí, nos equivocamos en los temas del subsidio, fíjate que lo hicimos de manera incorrecta y bueno, pues lo que pasa es que ya me voy de vacaciones, pues tengo un crucero en Alaska y bueno, pues necesito saber con qué fechas tengo para poder hacer estos ajustes. Se le dice, no te preocupes, tú vete a Alaska, vete a ver los osos polares, lo que tú quieras, regresas en enero y tienes hasta el último de febrero para realizar los ajustes de la nómina de sueldos y salarios para efectos de los cierres fiscales. ¿Sí? Bien. Fíjense, por ejemplo, si el CFDI de nóminas tiene un error, recuerden que se cancela y se debe sustituir por otro, el cual se debe relacionar con la clave 04 y se debe registrar con el folio fiscal del comprobante fiscal cancelado. Un favor, ¿me ayudan a cerrar sus micrófonos, por favor? Gracias, muy amables. Fíjense, cancelación de facturas electrónicas. Ahora bien, en cuanto a la cancelación de facturas electrónicas, el artículo 29A en sus párrafos y quinto del Código Fiscal establece que solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expiden, recuerden, acepte su cancelación. Para efectos de los timbrados de la nómina, al ser un complemento de nómina, recuerden, no necesitamos la autorización del trabajador para poder realizar las cancelaciones del CFDI de nómina. Es decir, no necesitamos entrar a este proceso fiscal de que el trabajador nos dé su visto bueno. En el tema del complemento de la nómina, que recuerden que la nómina no es una factura como tal, es un timbrado de complemento. Entonces, no requerimos el visto bueno del trabajador, no requerimos que pedirle autorización. Esto lo podemos hacer nosotros directamente para efectos de estos atributos del CFDI de nómina y la cancelación. Ojo, algo que sí vale la pena comentarles y que sí es importante que tengan cuidado. Si tuviésemos algún error dentro del timbrado de la nómina, en el sueldo y salario, donde hubiésemos timbrado un concepto grabado como exento y que efectivamente el trabajador, porque es el trabajador el que debe la retención, es decir, por algún error se lo timbré como exento y era grabado, y entonces eso genera un ISR en contra del trabajador. Pero sucede de que no lo hice en su momento. ¿Hasta cuándo tengo para hacer esa modificación o ese ajuste? Hasta el último de febrero del 2022. Nada más aquí, ojo, nota. Si realizamos ese ajuste, pero el trabajador ya no labora con nosotros, esa diferencia de ISR la va a tener que cubrir el patrón. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente al que le tenías que hacer la retención ya no está en la empresa. Sin embargo, la autoridad te dice, bueno, a mí ese no es mi problema, tú lo dejaste ir de la empresa, le tenías que haber cobrado esa retención de ISR, no lo hiciste y por lo tanto ese ISR, ¿sí? Se le debe a la empresa. Por lo tanto, bueno, se le debe al SAT. Entonces, obviamente, se va a tener que cubrir directamente de la empresa hacia el SAT. Entonces, tengan mucho cuidado con esto,
porque efectivamente, si no se cubre, bueno, pues ahí puede haber una sanción directamente hacia el patrón como tal, ¿sí? Bien, recuerden, la regla 27139 establece que los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se requiera la aceptación del receptor en el caso de los conceptos de nómina. Muchas veces nos dicen los patrones, oye, pues ¿no se enojará el trabajador si le hago este ajuste? No, no tiene por qué enojarse. ¿Está autorizado la empresa a hacerlo? Sí, porque es un ISR que en su momento se le tendría que haber aplicado y por alguna situación, bueno, pues no se realizó. Entonces, eso sí, les quiero comentarles algo. Si la diferencia de ISR es sustancial, pues trátenlo de hacer en algún mes antes de febrero, eso sí, donde el trabajador tenga flujo. Porque si le tratan de hacer los ajustes de ISR y pues el trabajador realmente no trae ahí con qué pagarlo, bueno, pues sí se van a meter en un problema laboral con el trabajador, porque el trabajador va a decir, bueno, pues yo no hago los timbrados, no fue mi culpa que timbraras algo exento, que no sé ni que sea exento, y que me tienes que haber cobrado el ISR y que no lo hiciste, y ahora se te ocurre cobrármelo cuando menos recursos tengo. Entonces ahí sí tengan cuidado en esos procesos laborales. Fíjense bien, cancelación de un CFDI por sustituciones. Primero se debe de cancelar el comprobante, después se debe de sustituir relacionándolo con el comprobante que efectivamente se cancela. Tal como se muestra a continuación, primer paso, cancelación del CFDI. Segundo paso, procedemos precisamente a la sustitución del mismo. Fíjense, de acuerdo con la guía de llenado, la clave que se debe de utilizar para efectos de una sustitución de CFDI siempre va a ser la clave 04. Recuerden que esa 04 la utilizamos tanto en CFDIs de clientes y proveedores con la versión 3.3 y también se utiliza para efectos de lo que son los timbrados de la nómina. Recuerden, dentro de los CFDIs por sustitución, lo vamos a encontrar con la clave 04. Oye, Miguel, pero esta no es una factura, ni tampoco es un CFDI de clientes y proveedores. No importa, para efectos del complemento de la nómina, se puede realizar la sustitución con la 04 exactamente igual como lo realizamos con el resto de los CFDIs. Es importante, recuerden, que se sustituya el CFDI conforme a lo siguiente: tipo de relación 04, sustitución de CFDIs, y se le coloque el folio fiscal que dio origen precisamente a dicha sustitución como tal. Esto nos va a ahorrar definitivamente muchos problemas con el tema de las nóminas y que queden realmente los ajustes como deben de ser. Muy bien. ¿Alguna pregunta, amigos? Abrimos la sesión de preguntas y respuestas para efectos precisamente de lo que es sueldos y salarios. ¿Alguna pregunta, amigos? El chat queda abierto para todos ustedes. ¿Alguna pregunta? Con todo gusto. Eh, dice por aquí José Erasmo. Buen día, Lick. ¿Empezó antes el curso? No, de hecho, mi querido Erasmo, lo empezamos en tiempo y forma. Inclusive me tardé un minutito. Lo empezamos a las 10:01. Entonces, lo empezamos en tiempo y forma. ¿Vale? Bien, ¿alguna pregunta, amigos? Para irnos con el tema de personas físicas con actividades empresariales y profesionales en su sección primero. ¿Alguna pregunta? Antes de irme con la siguiente persona física, desde luego, recuerden, amigos,
que dice Isela en la página, no, a las 10 en punto. Conmigo empezamos siempre a las 10. 10 en punto, jóvenes. Nos gusta levantarnos temprano y empezar temprano. Entonces, no, a las 10 en punto empezamos. Dice Liliana Romero, una delegada especial de asamblea está registrada como trabajador. ¿No hay problema por eso o tengo que registrarla como honorarios? La delegada, esa clasificación, Liliana, lo vas a encontrar en el artículo 94 de la Ley del Impuesto de la Renta. Hay que ver en tus estatutos qué funciones tiene. La respuesta la tienes tú. Chécate los estatutos. Hay que ver si dentro de los estatutos de esa sociedad se encuentra el que de manera obligatoria tenga que percibir algún tipo de remuneración. Como es delegada especial, no entra como honorarios, entran como asimilados, porque forma parte de una estructura corporativa de una compañía. Si dentro de la sociedad indica que se le tiene que dar una remuneración, significa que caen en el artículo 94 y le tendrías que pagar como asimilados. Como honorarios, no. Honorarios es si fuese un asesor, un consultor, un delegado. Pero me refiero a delegado cuando nada más va cuando quiere, va cuando puede y nada más va a las asambleas. En este sentido, hay que ver qué funciones tiene, qué es lo que realiza y si se llama consejeros. Hay un consejero, hay consejeros delegados y hay puros delegados. Insisto, si en tus estatutos indica que esta persona se le debe de pagar una remuneración por estatuto, entonces es el artículo 94. Si dice que no se le tiene que dar una remuneración y realmente realiza algún tipo de trabajo ahí especial y la junta de accionistas considera que se le debe de pagar algo, ahí sí tendría que ser un honorario. ¿Dónde encuentras eso, mi querida Liliana? En tus estatutos. Ahí lo vas a encontrar qué tipo de relación tiene con la empresa.